Hola amigos, les habla su amigo José Luis de aquí de vuelarc.com. Les traigo este nuevo video, espero que les ayude en algo. Este video es o más bien estoy haciendo este video para ayudar a aquellas personas que comienzan en el mundo del aeromodelismo y pues de una u otra forma pues tienen ciertas preguntas que requieren una contestación, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las baterías, con todo ese tipo de cosas, a veces nos traen ciertas preguntas que a veces como somos nuevos, pues nos da un poquito de pena o de repente no nos animamos a preguntar por temor a caer por ahí en vergüenza o en algo, ¿no? Entonces eso es normal. Este es el contenido de los temas que vamos a tratar por ahí en el transcurso de este video. Vamos a hablar un poco de las diferentes baterías, cómo están soldadas las baterías, por qué unas baterías las nombran 3S1P. Se puede conectar una batería en serie o paralelo, qué son los miliamps, los C, es mi batería la correcta para mi modelo, cuánto tiempo puedo volar con mi batería, puede mi batería quemar mi ESC, cómo cargar o cuidar mi batería. Esos son los temas que vamos a estar tratando y vamos a pasar al primero de los temas, ¿no? Que es las diferentes baterías que tenemos. Unas se usan dentro del aeromodelismo más que otras, pero de una u otra forma pues todos estamos ligadas a estas, ¿no? Esos son los nombres, por ejemplo las alcalinas, tenemos las baterías de níquel, de cadmio, tenemos las baterías de níquel de hidruro y tenemos las baterías de litio y las de polímero, que son las baterías LiPo. Esos son los nombres. En esta siguiente ilustración les mostraré, por ejemplo, cómo son. Prácticamente son parecidas a excepción de la batería LiPo, pero las otras pues prácticamente son similares, ¿no? Entonces vamos a pasar a explicar en la siguiente imagen. Por ejemplo, estas son las baterías alcalinas. Todas las conocemos, todos lo hemos usado en alguna ocasión. Son las que más se usan. Estas son baterías prácticamente desechables. Estas baterías son las que más se usan en el día a diario. Se usan en aparatos eléctricos, en controles de televisión y etcétera, etcétera, ¿no? Tienen una carga nominal de 1.5 voltios y prácticamente pues las usamos en todo, ¿no? Y las conocemos desde tiempo atrás. No hay mucho que hablar de ellas, ya todas las conocemos. Las que siguen serían las baterías de níquel de cadmio. Por ejemplo, estas baterías ah, prácticamente pues ya no se usan tanto, pero son baterías recargables. La diferencia de estas a las alcalinas es que estas pues son recargables, tienen un poquito menos de fuerza de voltios, pero en sí tienen unas ventajas sobre las otras. La ventaja es que son recargables, ¿verdad? Y eso pues nos ayuda a ahorrar un poquito de dinero, porque si utilizáramos las alcalinas para a uno de nuestro transmisor, por ejemplo, con el que controlamos nuestro avión o nuestro modelo, o nuestro carro, lo que fuera. Hay controles o hay transmisores que requieren hasta de 8 baterías, y si le ponemos de esas Duracell alcalinas, pues prácticamente 8 baterías sí nos salen alrededor de unos $10, y las usamos por unas 2 o 3 veces y después hay que reemplazarlas, y eso pues nos va generando un gasto, porque pues prácticamente que vamos a querer ir a volar bastantes veces, y cada vez tendremos que estar cambiando de baterías y gastando. Eso nos trae un gastito por ahí
que eso se evitaría con este tipo de baterías, las de níquel de cadmio, por decirlo así, porque estas son recargables, tienen un potencial de celda nominal de 1.2 voltios menos que la otra, pero funcionan. Esto es más baja, como les digo, de la de 1.5, que son las pilas alcalinas, y por lo tanto no, o sea, no son adecuadas como en reemplazo en todas las aplicaciones, pero para muchas cosas sí nos sirven, ¿no? Son recargables, son de uso doméstico, industrial, vienen en diferentes tamaños. Las ventajas que tienen estas baterías es que soportan la descarga profunda por largos periodos y no se dañan tan fácilmente. Pueden ser almacenadas totalmente descargadas. Sus ciclos de carga oscilan entre los 1000 y los 1500 cargas. Eh, por ejemplo, ya no se usan tanto, se están quedando rezagadas por ahí ya en el mercado, ya que por ejemplo debido prácticamente al efecto memoria que les afecta bastante, y al cadmio, que es un componente un poquito, o más bien bastante contaminante, pero tienen varias ventajas sobre las baterías de níquel de hidruro, que son las que vamos a hablar a continuación. Entonces, más adelante estaré hablando acerca de lo que es el efecto memoria para aquellos que no lo saben y tengan una idea más o menos qué significa el efecto memoria. Este, este tipo de batería es la batería de níquel de hidruro metálico. Estas son sus abreviaciones y son similares a las baterías anteriores, ¿no? Pueden proporcionar un voltaje de 1.2 voltios igual a las otras y una capacidad de entre 0.8 y 2.9, ¿verdad? Y 2.9 amperios por hora. Este tipo de baterías se encuentran menos afectadas por el llamado efecto memoria, o sea que esta batería, en comparación con la anterior, que fue la de cadmio, tiene menos efecto memoria. Esta es una de las ventajas que tendría esta batería, ¿sí? Por ejemplo, una de las desventajas que tendría esta a comparación de la anterior es que esta solamente tiene un promedio de 500 a 700 cargas. Algunos de sus inconvenientes son las altas temperaturas que alcanzan en las cargas o en los usos, y son buenas también para usarlas por ejemplo, cámaras fotográficas, controles remoto y todo eso, ¿no? Entonces, les digo, una de las ventajas que tiene sobre las de cadmio es que el efecto memoria no es mucho, pero una de sus desventajas a comparación de las otras es que solamente tiene entre 500 y 700 cargadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las otras son de 1000 a 1500. Entonces, si las instaláramos en un control de un televisor, por decirlo así, con unas baterías Duracell, pues nos pueden durar 2 o 3 meses sin cambiar baterías Duracell. Entonces, si instaláramos estas, nos daría más o menos también el mismo resultado, con el beneficio de que estas las podríamos cargar de 500 a 700 veces, y al grado que se gasta la energía en ciertos aparatos eléctricos, pues las tendríamos por bastante tiempo antes de reemplazarlas, ¿verdad? A lo contrario de una Duracell, que se termina y se terminó y hay que comprar una nueva y gastar más dinero. Entonces este tipo de batería, pues uno de los inconvenientes que tiene es que se calienta, ¿no? Si las cargas con un cargador que no tiene, por ejemplo, alguna forma de que puedas saber el voltaje que le está entrando y que te indique cuando ya está completamente cargada, pues con el puro hecho de tocarlas te puedes dar cuenta que está caliente, y prácticamente puedes sentir o con la temperatura desconectarlas y saber que ya está cargada, ¿no? Esa es una de las desventajas que también tiene. Por ejemplo, esta es la batería de litio. Estas baterías también son muy usadas en este tiempo,
Se usan prácticamente en ordenadores portátiles, teléfonos móviles, aparatos eléctricos, eh, en muchos aparatos, ¿no? Una de sus ventajas es que cada batería proporciona 3.7 voltios por celda. Una de las ventajas es que tiene una elevada densidad de energía acumulada mayor, carga por unidad y peso y volumen. De peso y volumen, estas baterías no tienen efecto memoria. Esta es una buena ventaja a comparación de las otras. Tenemos más energía, más voltaje y no tiene efecto memoria. Pero por ejemplo, estas baterías no pueden ser descargadas en su totalidad porque eso les afectaría. Esa es una desventaja a comparación de las otras, ¿no? Las otras las puedes almacenar o descargar completamente y no pasa nada, y estas si las descargas completamente le creas un problema a la batería o un daño irreversible, ¿verdad? Si tú abrieras una batería que trae una computadora portátil, te darías cuenta que adentro de su interior de esa batería está formada por este tipo de baterías cilíndricas, ¿no? Entonces, uh, digamos, de hecho no es recomendable a que se descargue dado a que puede acortar mucho su vida útil. Sin embargo, y a pesar de no requerir de un mantenimiento especial, soportan un número limitado de cargas entre 300 y 1000, menos que una batería de, de las de níquel de cadmio, o sea, ya que las de níquel de cadmio tienen un porcentaje de cargas de entre 1000 a 1500, entonces esta está entre 300 y 1000, pero por lo tanto pues también son bastante cargas, ¿verdad? Esta es la famosa batería de litio, y esta sería la batería de polímero de litio, que esta batería en sí viene a ser una, una variación prácticamente de la batería anterior, de la que estamos hablando, de la batería de litio, ¿no? Pero mejorada, con más potencia, y es prácticamente la batería que se usa dentro del aeromodelismo. Es prácticamente la batería reina dentro del aeromodelismo. Esta es la que abastece nuestros motores de aviones, de carros, de barcos. Esta prácticamente es la que más se usa, ¿no? Y entonces en esta nos vamos a expandir un poquito más en los comentarios para tratar de mostrarles un poquito más acerca de esta batería, ya que esta es con la que vamos a estar trabajando prácticamente o utilizando por bastante tiempo. Esta batería salió prácticamente en el año 95. Actualmente se usa en diferentes aparatos como teléfonos móviles y para el aeromodelismo, vuelo de helicóptero, así como carros y botes dentro del control remoto. Si se piensa almacenar por periodos, por ejemplo, largos, esta batería tampoco es recomendable descargarla completamente, porque como les dije que esta es una batería que viene siendo una variación o una copia prácticamente de las de litio, por lo tanto tampoco tiene efecto memoria y no es recomendable que se descargue por debajo de los 3 voltios, porque eso le traería un problema prácticamente a la batería, y se dañaría, explotaría, se incendiaría, entonces puede traerle bastantes problemas. Esta batería también se conoce, por ejemplo, por todos estos diferentes nombres. Es conocida esta batería, así que cuando ven ustedes estos nombres, pues prácticamente estamos hablando de la misma batería. Entonces vamos a enseñarles, por ejemplo, qué es lo que viene siendo el efecto memoria, para que tengan una idea prácticamente. Por ejemplo, como les dije, las baterías de cadmio y las baterías de níquel de hidruro, ese tipo de batería tiene efecto memoria.
las de cadmio más que las de níquel, por lo tanto las de litio y esta de polímero de litio no tienen efecto memoria. Entonces les voy a explicar lo que es el efecto memoria. Por ejemplo, el efecto memoria es un fenómeno que prácticamente reduce la capacidad de las baterías con cargas incompletas. Se produce cuando se carga una batería sin haber sido descargada del todo. Lo que pasa dentro de la batería es que se crean, por ejemplo, unos cristales en el interior de la batería a causa de una reacción química al calentarse la batería, bien por uso, o sea que prácticamente poniéndolo en una forma que nos podamos entender un poquito, por ejemplo, por eso les digo que las baterías de cadmio y las de níquel de hidruro, ese tipo de batería antes de usarse se debe de cargar completamente y las del litio prácticamente no. Entonces, ¿por qué se deben de cargar completamente esas otras dos tipos de baterías? Por el mismo problema del efecto memoria. El efecto memoria prácticamente trabaja de esta forma. Pongamos que, por ejemplo, a tu batería la cargas, ¿no? O no la cargaste, prácticamente la usaste de recién comprada y traía carga, pero tenía, por ejemplo, un 50%. Entonces la pones a cargar y la batería necesita un 50% para completar ese 100%. Entonces ella se deja entrar 50%. Para la siguiente vez la vuelves a descargar, pero no completamente. Ahora la dejas, por ejemplo, le falta un 30%, ¿verdad? Le falta un 30%. Entonces ella nada más mete ese 30%, ¿no? Entonces cada vez como que se le fuera quedando en un chip que tuviera, ¿no? Lo que le va entrando de memoria, de carga. Entonces puede llegar el tiempo en el que de repente la descargas otra vez a 60%, pero ella tiene en su memoria de la última carga un 30%, entonces va a meter 30%, ¿no? Y la descargaste a 60%. Entonces 60 que tenía más 30 que metió son 90, le faltan 10 para completar los 100. Pero como ella tenía en la memoria 30 prácticamente, entonces ella cree que ya está llena, pero no está llena. Ese es el efecto memoria. Entonces conforme van pasando y la vas usando y no la cargas, o sea, no la descargas completa y en unas ocasiones sí, en unas ocasiones no, pues eso le va causando un efecto memoria, por eso se les llama efecto memoria. Y llega el determinado tiempo en el que le empiezas a querer cargar y de repente se carga y luego la usas y se termina pronto y dices, bueno, ¿qué pasó? Porque prácticamente ya no está metiendo toda su carga y es cuando uno piensa y dice, oh, esta batería ya no retiene la carga y hay que reemplazarla, ¿verdad? Ese es el efecto memoria. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, espero que más o menos se hayan entendido o haya explicado de una forma sencilla más o menos cómo funciona el efecto memoria. Por ejemplo, las baterías LiPo están formadas, como les dije anteriormente, les voy a mostrar cómo están formadas en su interior las baterías. Las baterías LiPo están formadas por celdas, cada celda tiene un voltaje de 3.7, los miliamps por hora y los C pueden variar. Las celdas están conectadas en serie y hay baterías que vienen en serie y paralelo a la vez. Entonces, por ejemplo, esta es una batería de una sola celda, esta de 2, esta de 3 y esta de 4. Por ejemplo, como les digo, cada celda es de 3.7 y los miliamps sí puede cambiar. Eso lo determina el fabricante. Por ejemplo, los fabricantes hacen celdas de 2000 miliamps, de 1300 miliamps, de 800 miliamps, de diferentes miliamps y diferentes Cs, pero el voltaje por celda nunca va a cambiar, siempre son 3.7. Entonces cuando tú ves una batería que dice que es de 3.7, quiere decir que es de una sola celda. Cuando ves que es de 7.4, entonces
debes de saber que es de dos celdas porque están conectadas en serie, si ves, negativo y positivo. Y cuando tú conectas una batería en serie, lo que haces es que alteras el voltaje, o sea, prácticamente sumas el voltaje de una con la otra y ya nos da un 7.4, pero los miliamps no se alteran en una conexión en serie. Y así sucesivamente, ¿sí? 3 celdas 11.1, 4 celdas 14.8 y así nos vamos sumando, ¿no? Y todas en conexión en serie, ¿verdad? Entonces así serían formadas las baterías en su interior. Ahora, ¿qué significa el 3S1P o el 3S2P? Esos son unos términos que de repente los fabricantes usan en las baterías, en las etiquetas. Hay veces que no todos los fabricantes lo utilizan, pero muchos lo hacen. Entonces mucha gente a veces se pregunta qué quiere decir eso. A veces tú puedes tener una batería de 11 voltios o de 14 voltios y ves que nada más dice 14 voltios, 3000 miliamps y ya está. Dices, ok, esta necesito. Pero en ocasiones si ves que le agregan esto, entonces tú ya piensas que esa batería ya no es igual a la que tú tenías porque la que tú tienes no tiene estas letras aquí. Entonces prácticamente en sí no se deben de preocupar por lo que la batería tenga 3S1P o 3S2P. A nosotros lo que nos debe de interesar es el voltaje y los miliamps y los Cs que la batería tenga. Que si tiene 4SP, 4S1P o 4S2P, aquí lo que importa es que tú necesitas una batería de 14 miliamps, de 14.8 voltios y ya está, tú la vas a utilizar, no te preocupes por lo demás. Pero si tienen por ejemplo la pregunta o qué significa eso, pues aquí se los explico. Esta batería es de dos celdas, ¿sí? Dos celdas, un paralelo, están en conexión en serie, ¿sí? 3.4 y 3.4 en conexión en serie nos da 7.4 voltios y los miliamps se quedan los mismos, los 20C igual.